¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Una vez más, vamos a comenzar con una capacitación. En esta ocasión vamos a hablar sobre diagnóstico del sistema Chrysler-Koch o bovino independiente. Mi nombre es José Manuel Castañeda, soy el encargado de capacitación y de garantías en First Brands Group. Y recuerden que nosotros somos una empresa que comercializamos refacciones automotrices, en este caso que mejor arranque, mejor desempeño dan al automóvil y buscamos tratar de encender tu pasión. Recuerden que nosotros comercializamos o proveemos las bujías convencionales de cobre con una vida útil de 30,000 kilómetros, bujía de platino con una vida de 96,000, doble platino de 160,000 kilómetros, la de iridio XP con una vida útil de más de 160,000 kilómetros con un 21% más de eficiencia en la quema de combustible, y la última que acabamos de lanzar al mercado, la ultra iridio, también con más de 160,000 kilómetros de vida útil. Pues bien, vamos a ver los objetivos de esta capacitación que vamos a darles el día de hoy. En primer lugar, vamos a revisar la descripción y operación del sistema de bobina independiente Koch en Chrysler y vamos a examinar las técnicas de diagnóstico apropiadas para probar el sistema Koch de Chrysler en lo relacionado con códigos de ionización insuficientes o de chispa insuficiente. ¿Sí? El vehículo involucrado es una Dodge Ram 1500 con un motor 4.7 litros, modelo 2007. La falla que reporta el cliente es que el propietario o el cliente manifiesta que tiene prendida en el tablero la luz de check engine. Nosotros al escanear la unidad encontramos 4 códigos presentes: el P2302, 2308, 2314 y 2320, cada uno referente a la bobina 1, 3, 5 y 7 respectivamente. Recuerden que en capacitaciones anteriores hemos visto que el código P0300 nos hace mención a falla en cilindro. En este caso, el código nos marca específicamente códigos, pero ahora en falla de bobinas, pero también por cilindro. La intención es que hay que hacer mención que el motor fue reparado por un sobrecalentamiento. Pues bien, vamos a continuar. En Chrysler comenzó a utilizar el módulo TIPM a partir del año 2006. Tuvo muchos problemas de sobrecalentamiento, en ocasiones fueron muy dañinos al vehículo. Vamos a ver qué es el módulo del cual estamos hablando. Pues básicamente es una placa de circuito impreso que contiene fusibles, relevadores. Es lo que se conoce en muchos vehículos o que ustedes conocen como el famoso centro de poder o centro de carga, ¿sí? Este va a proporcionar los medios principales de distribución de tensión y protección para todo el vehículo. Pero este también trae incorporado un relevador que se llama ASD. Este relevador ASD es, por sus siglas en inglés, se le conoce como relevador de cierre automático, Automatic Shutdown Relay, ¿sí? Lo primero que va a hacer es alimentar, este conjunto va a alimentar todos los sensores y componentes de la unidad de control. Sin este relevador no va a poder arrancar el motor. Entonces vamos a analizar cómo es que funciona o cómo opera este sistema. Número 1, tenemos componentes del sistema de bobina por cilindro o sistema Koch, como se le conoce comúnmente. Tiene un relevador ASD de apagado automático o autorelay, ¿sí? Está ubicado en esta sección del diagrama. Aquí tenemos un aumento de dónde va ubicado la alimentación, ¿sí? Tenemos también que nos va a proporcionar energía a las bobinas de encendido. Ahí tenemos ya aumentado cómo es que llega la alimentación a las bobinas, ¿sí? Tenemos algunas construcciones anteriores tenían un relevador y ese relevador es el que conocemos como ASD. Este relevador es el que va a transmitir la alimentación hacia todas las fuentes para controlar
el vehículo. Y aquí les vuelvo a hacer mención de todos estos detalles de los diagramas eléctricos y componentes electrónicos. Ustedes por eso deben de irse perfeccionando, deben de ir capacitándose para interpretar los diagramas eléctricos. En este caso, vamos a ir checando que en este diagrama vemos componentes de la bobina, bobinas de encendido y bobina individual por cilindro. En este caso no hay cables de bujías como en la primera generación, y ahí en el círculo pues ustedes pueden observar encerradas las bobinas, ¿sí? Aquí el punto importante es que observen por qué es la importancia de que ustedes sepan interpretar los diagramas. Aquí las flechas nos están indicando específicamente el color de los cables o de los conectores que van de la bobina a la unidad de control, ¿sí? Esto es básico para que ustedes puedan efectuar las pruebas correspondientes. Si ustedes no pueden identificar dónde están ubicados el arnés, dónde están los conectores, pues de nada va a servir que ustedes traten de localizar una falla de este tipo. Entonces, vuelvo a recalcar, es de vital importancia que comiencen a tomar o comiencen a capacitarse con cursos de electricidad o de electrónica automotriz, ¿sí? Ok, pues continuando con este vehículo, nos damos con que el motor específico, el 4.7 litros, ¿sí? Tenía una característica de fallo muy especial. Si la leva del lado del pasajero se saltaba un diente, la unidad de control confundiría la información y dispararía la señal a todos los inyectores de ese banco, y eso generaría que se funda el fusible ASD. Si por el contrario se saltaba un diente en el banco del lado del conductor, el problema se derivaba en fallas en la transmisión automática, en donde se retrasaban los cambios o de plano no hacían los cambios. Y ahí es en donde vienen los dolores de cabeza, porque de repente llega un vehículo con la falla mencionada que tenemos y puede ser que a lo mejor tenga problemas de desempeño en la transmisión y no lo relacionamos con la falla en sí. Entonces es de vital importancia que descarten primero los componentes o las fallas electrónicas, ¿sí? En este caso, en este vehículo tenemos un sensor de posición del acelerador, un TPS. Ahí lo vemos observado encerrado en el círculo. Tenemos dos sensores de detonación y ahí tenemos los componentes encerrados en el oblicuo de color rojo, ¿sí? Y también tenemos que es un sensor de presión absoluta del múltiple. Ok, entonces de aquí tenemos que el sensor, hay dos sensores de detonación. Estos dos sensores de detonación tienen diferentes características o diferentes componentes, ¿sí? Entonces, vamos a buscar, vamos a hacer un análisis en busca de códigos. Estos códigos los vamos a checar con la herramienta especializada de Chrysler. Vamos a ver por qué está encendida la 1000 con check engine. Y detectamos que tenía los códigos que ya habíamos mencionado, el P302, 2302, 2308 y 2314. 2320, cada uno respectivamente con la bobina de encendido 1, 3, 5 y 7. ¿Sí? ¿Qué significa cada uno de los códigos? Bueno, cada uno de los códigos, el 2302, nos indica que tenemos una sobretensión de alto voltaje que nos va a crear un voltaje de retorno a la unidad de control, ¿sí? Normalmente es cuando se detecta un corto en el voltaje del circuito secundario de la bobina de encendido. El código 2308 nos indica que el cableado de la bobina de encendido podría tener defectos o el conector de la bobina podría estar corroído. Posiblemente la bobina de encendido también se encuentre defectuosa. El P2314 nos indica que la bobina de encendido del cilindro número 5 nos indica un problema en el voltaje del circuito secundario de la bobina de encendido. Específicamente dice que hay una diferencia de un 10% del voltaje de referencia establecido por el fabricante.
Y el P2320 nos indica que la bobina de encendido número 7 o del cilindro número 7, la unidad de control ha detectado que el circuito secundario de la bobina de encendido tiene una baja ionización o una baja chispa, ¿sí? O la chispa no está durando el tiempo que se necesita. Bueno, pues ya teniendo la referencia de los códigos de falla, vamos a comenzar por ver las condiciones establecidas. El PCM o la unidad de control ha detectado una combustión incorrecta en el tiempo de encendido, demasiado corta o no está presente, ¿sí? ¿Qué significa esto? Pues básicamente vamos a tener que hacer un análisis en la tabla subsecuente o en la tabla que estamos viendo a continuación. En esta tabla ustedes pueden observar que hay valores. En la parte inferior podemos observar que son milisegundos el valor que nos está dando. Ahí tenemos una flecha que nos indica que el valor está o debe de estar entre 1.5 y 2 volts. ¿Sí? Si está dentro de ese rango la medida, perfecto. Pero en la gráfica que estamos viendo, el valor nos lo está marcando desde 0 milisegundos hasta 2 milisegundos. O sea, se está saliendo del parámetro que nos marca el fabricante. Entonces, aquí ya tenemos un fallo que nos está detectando la unidad de control. Este fallo, pues obviamente, nos está arrojando los códigos que vimos. Para poder detectar o para poder determinar, vamos a efectuar un análisis sobre las posibles causas. Puede ser un control de circuito de salida del relevador ASD o del sistema ASD. ¿Sí? Ahí lo tenemos aumentado. Y también podría ser un control de salida o un control de la bobina del circuito abierto. Ahí tenemos las bobinas también encerradas en un círculo para poder analizar, ¿sí? De ahí tenemos que también puede ser una bobina de encendido, la que está fallando en el círculo también está encerrada cada una de las bobinas, o en su defecto el módulo de control del tren motriz o de la transmisión automática, que en su caso nos puede dar también unos códigos parecidos. De acuerdo al análisis que vimos o al diagnóstico que realizamos en el escáner, detectamos que hay códigos relacionados con el ASD. No. Okay. Vamos a comprobar ahora el circuito de salida. Vamos a cerrar el switch. Vamos a desconectar el conector del COP o de la bobina. ¿Sí? Y con una luz de prueba conectada a tierra y al circuito de control de salida del ASD, vamos a accionar el ASD. Eso quiere decir que vamos a dar marcha para no meternos en problemas de hacer puentes. Vamos a dar marcha y al momento en que damos marcha, la condición debe de ser la siguiente. Observen la lámpara. La lámpara se encendió. ¿Ok? La lámpara encendida, entonces nos está indicando que la señal, ¿sí? Ahora, con el switch apagado, vamos a medir la resistencia. La resistencia del primario de la bobina debe estar entre un valor de 0.6 y 0.9 ohms. Un valor de 0.701 ohms se encuentra dentro del rango de tolerancia, entonces está correcta la bobina. Sin embargo, si la resistencia está fuera de estos valores, hay que descartar la bobina y hay que reemplazarla. Pero, ojo, antes de reemplazarla, ustedes pueden hacer la prueba de intercambiar esta bobina, por ejemplo, si están haciendo la prueba del banco 1, intercambien la bobina con una del banco 2 para descartar que sea la bobina la que esté involucrada en la falla. Si el cilindro en el que ponen la nueva bobina no falla, entonces obviamente la bobina no nos está fallando. Nuevamente vamos a hacer otra prueba con un probador de luz de 12 volts o con una lámpara de pruebas, ¿sí? Vamos a dar marcha durante 5 segundos y vamos a observar que nuestra lámpara va a parpadear, ¿sí? Ahí está parpadeando nuestra lámpara. ¿Qué sucede si la lámpara no parpadea? Bueno, si la lámpara nos parpadeó,
correcta la señal. Si la luz permanece encendida, hay que revisar el circuito para ver si hay un corto a tierra. Y si la luz permanece apagada, entonces hay que verificar el circuito que probablemente esté abierto, ¿sí? De acuerdo con la información de servicio, después de revisar, hay que verificar que el contacto con el conector sea perfecto. Y si no hay ningún problema, entonces sí ya podemos proceder a reemplazar la bobina. Pero aquí nos dimos con un detalle. Aquí nos dimos cuenta que en un servicio anterior o con un mecánico anterior ya se había reemplazado todo el conjunto de bobinas y de bujías del lado izquierdo. Entonces, aquí la primera pregunta es, ¿podemos reemplazar las bobinas y las bujías de nuevo? Pues la respuesta es obviamente que no. No nos van a fallar 4 bujías o 4 bobinas de un solo banco porque es imposible que nos falle esto. Ahora, ¿podría ser problema de la unidad de control? No, porque nosotros ya hicimos la prueba, ya reemplazamos una computadora y esa computadora siguió mostrando las mismas características, los mismos códigos de falla. ¿O será el arnés de cables? Pues tampoco, porque ya se revisó hasta 2 veces el arnés de cables. ¿Qué significan los códigos de ionización insuficiente? Bueno, pues aquí, como ya lo había comentado, ya se había reemplazado la cabeza, se reemplazó completamente la cabeza del lado izquierdo, se cambiaron las bujías, se cambiaron las bobinas y la falla persistió, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues vamos a usar un osciloscopio y tenemos la imagen de un osciloscopio. En este caso, la longitud de la duración de la chispa es la que finalmente establece los códigos de ionización o causa de falla por una chispa insuficiente. Ustedes pueden observar en la imagen del lado izquierdo cómo está la imagen. Para las personas que no conozcan mucho la referencia, la parte donde está cerca de 6.64 milisegundos, ese pico de color verde es el que nos está indicando la cantidad de voltaje que se está subiendo, que se está elevando, ¿sí? En la del lado derecho, en la imagen del lado derecho, ustedes pueden observar que a la misma altura el pico de color verde no alcanza a ser tan alto, ¿sí? Entonces, esa diferencia de voltaje es la que nos está indicando que tenemos un código de ionización insuficiente. Ahora, ¿cómo lo vamos a determinar? ¿O cuál puede ser la causa que la tensión sea demasiado baja y la duración de la chispa sea larga? Puede ser una bujía cerrada, puede ser baja compresión. Sin embargo, también, ¿qué puede causar que la tensión sea demasiado alta y la duración de la chispa sea demasiado corta? Puede ser un cable de bujía en mal estado o un arco de chispa con mayor espacio, una mezcla pobre, una compresión muy alta. Entonces, aquí el punto que yo quiero recalcar y el punto que quiero resaltar es que ustedes observen y vean que estamos saltando de un código de falla electrónico, ya estamos viendo que ese código electrónico se pudo haber generado, se pudo haber derivado de una falla mecánica o de una falla física de algún componente. Pero aquí el problema es que muchos de ustedes no han tenido o no tienen la intención de invertir en su taller. Yo los invito a que ustedes comiencen a comprarse herramienta adecuada para diagnósticos eficaces y certeros. En este caso, pueden comprarse un probador de bobinas independientes, pueden comprar los focos LED especiales para checar pulsos de inyección, pulsos de bobinas, ¿sí? Toda esa inversión no va a ser en vano. A largo plazo van a recuperar con creces lo invertido, ¿sí? Pues bien, les voy a pasar una gráfica de un análisis con osciloscopio. Este patrón que ustedes están observando fue el patrón que se encontró en el lado primario de las bobinas 2, 4, 6 y 8, lo que quiere decir el banco del lado derecho, ¿sí? Ustedes pueden observar el mismo patrón, nada más que ahora es de color rojo. De color rojo ustedes pueden observar la ionización, pueden observar el voltaje que en este caso subió casi hasta 100 volts, ¿sí? El tiempo es el tiempo correcto
y vean ahora el comparativo. La siguiente tabla son los cilindros 1, 3, 5 y 7 ubicados en el banco 1, el banco del lado izquierdo. Observen, en este caso la ionización o el voltaje nada más llegó aproximadamente a 60 volts y además vean la frecuencia, ¿sí? Voy a hacer un brinco, una comparativa entre las dos diapositivas para que ustedes puedan observar la diferencia entre uno y otro. Aquí ustedes pueden observar que el arco es grande, aquí es muy pequeño y además se está alargando un poco más. Entonces, debido a esto, nosotros detectamos que no es un problema electrónico. Aquí tenemos un problema de tipo mecánico. ¿Okay? Entonces, debido a esto, ustedes van a tener que desarmar la cabeza del banco que está involucrada la falla. Van a ir desarmando y van a ir inspeccionando. ¿Por qué? Porque ya descartamos que sean las bobinas, ya descartamos que sean las vías. Entonces hay que irnos a la revisión de la cabeza tomando en cuenta que esa cabeza también fue reemplazada o fue reparada. Nosotros nos dimos con que encontramos este detalle al desarmar. Vean el perno guía del engrane de la distribución del árbol de levas del banco 1. Aquí lo que sucedió fue que el mecánico que reemplazó la cabeza se le ocurrió apretar el tornillo con una llave de impacto, con una pistola de impacto, sin haber introducido bien el engrane. Pues obviamente, como es mucha la fuerza de la pistola de impacto, pues ustedes pueden observar que dañó el perno. ¿Qué generó esto? Bueno, pues esto generó que hubiera una modificación en el adelanto o en el atraso del tiempo y eso se derivó en una falta de compresión en los cilindros. Entonces, por eso es que nos fallaba todo el banco 1. ¿Sí? ¿Por qué no se estableció ningún código de correlación de leva-manivela? Bueno, pues porque el avance fue muy poco, no fue algo significativo que el sensor de posición de árbol de levas lo pudiera detectar. Además, otro punto importante es que la cabeza no trae sensor en el árbol de levas. Entonces, por eso la computadora no pudo detectar la pérdida del avance o la sincronización. ¿Ok? Entonces, la falla, la causa y la corrección de este problema fue que, ya vimos la falla, el cliente nos manifestaba que la luz del check engine o el MIL estaba encendido. La causa, pues la causa no fue ninguna causa electrónica, fue el perno de alineación del piñón de la distribución que estaba dañado, como ya lo vieron en la imagen, ¿sí? En este caso, el tiempo estaba ligeramente atrasado y esto nos bajaba la compresión en los cilindros. Si hubiéramos hecho una prueba de relación de compresión, no hubiera sido algo significativo como para que volviéramos a revisar físicamente ese componente. Es muy poca la diferencia de compresión, pero sí es significativa en cuanto al desempeño de la intensidad de la chispa en el secundario. La corrección, ¿cuál fue la corrección? Bueno, ustedes pensarían que nada más se reemplaza el perno. No, este perno no se puede reemplazar. Entonces se tuvo que reemplazar todo el árbol de levas completo. ¿Sí? Entonces, espero que este tip les sirva, espero que este tip les haya funcionado. Los esperamos aquí en nuevas capacitaciones, en nuevas sugerencias. Les vuelvo a repetir, en la parte de comentarios, si ustedes tienen un curso de osciloscopio, pónganlo ahí en la parte de comentarios. ¿Sabe qué, ingeniero? Queremos un curso de osciloscopio. ¿O sabe qué, ingeniero? La verdad estamos verdes, no sabemos mucho de diagramas automotrices. Comenzamos a darles un curso de electricidad o de electrónica automotriz básico. Todo lo que ustedes pidan, nosotros estamos a su disposición para que ustedes se preparen y sean mejores técnicos el día de mañana, ¿sí? Como información adicional, antes estaba el sistema, como lo pueden observar en la imagen del lado izquierdo. Los motores traían 2 bujías por cilindro, traían 16 bujías,
Y la nueva configuración ya nada más trae 8 bujías. ¿Puede afectar? Bueno, la diferencia básicamente del lado izquierdo de la imagen es el largo de los cables. En los motores 5.7 EMI, los cables son muy largos y hubo por ahí mecánicos que por no batallar con el largo de los cables metían cables más cortos. Al meter cables más cortos, obviamente estaban reduciendo la resistencia del cableado. Al reducir la resistencia del cableado, la bujía recibía mayor cantidad de voltaje para la que estaba diseñada. Entonces de ahí se venían fallas, ¿sí? Al rato eran dolores de cabeza en donde las bujías se estrellaban, las bujías se abrían, las bobinas también se abrían, ¿sí? Entonces, el tip o la recomendación es que si van a reemplazar cables, que sean del mismo largo, que sean del mismo tamaño. Por ahí antes se acostumbraba que si fallaba un cable, iban y conseguían un cable más corto o más largo con que quedara y se lo reemplazaban. No, caballeros, ahora ya no se puede. Tiene que ser el cable del tamaño exacto porque está considerado por ingeniería la cantidad de voltaje que va a transmitir o que va a circular a través de ese circuito y que va a descargarse en la bujía. Si nosotros o ustedes modifican ese valor, van a tener problemas con el desempeño, se pueden volar las bujías y todo nada más porque metieron un cable más pequeño. Ok, pues recuerden, estamos aquí todos los días para esperarlos, para recibirlos. Los viernes a las 12 y los jueves a las 19 horas en la página de Raivestos México, viernes a las 12 en la página de Fran Autolife. Mi nombre es José Manuel Castañeda, soy el asesor técnico de Fields Brands y los esperamos